Seguridad es ordenar y conducir. La seguridad es un tema vital. ¿Cómo se resuelve? Ordenando o instruyendo correctamente a la fuerza. A eso me comprometo. Con honestidad y coraje, Guillermo Moreno, precandidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lista 501C, Unidad Porteña. Así es. Suavecito. Y ya a esta altura de la vida es siempre suavecito, si no, estamos muy... Mirá cómo me vas a salir, suavecito. Suavecito, despacito, tranquilito, despacito. No hay otra manera. No hay otra manera. Compañeros, gracias por el cariño. Gracias por estar, gracias por los choris, gracias por el vino, gracias por los recuerdos de la infancia, gracias compañeros del club. Los compañeros ya se han referido a lo que nos está aconteciendo en la ciudad. También han penetrado de alguna manera lo que está aconteciendo en la patria. Y me parece que vale la pena que reflexionemos un ratito a ver si el peronismo en este momento tiene o no tiene la verdad histórica, porque esto de la verdad histórica es un tema muy importante. Hay un ejemplo reciente en la 125. Nosotros perdimos la votación en la 125, pero como teníamos la verdad histórica, la cosa la pudimos revertir rápidamente. 2 o 3 años después la situación estaba absolutamente modificada. Y entonces es importante que nosotros nos pensemos en un contexto regional y en un contexto mundial para ver si lo que está necesitando el mundo también es peronismo. Porque tengo la sensación que es la primera vez que nos va a pasar, que vamos a administrar los destinos nacionales teniendo al bien común, como siempre lo hizo el peronismo, pero que esta vez el mundo no nos va a estar señalando con el dedo por las políticas que nosotros vamos a implementar. Y esto es una oportunidad histórica que creo que los peronistas tenemos que tomar noción y de repente saber que quizás estamos teniendo un destino que hace algunos años no pensábamos que el mundo iba a tener, y a nosotros como protagonistas. Venimos de una generación, allá en los 60, los 70, muchos de los que estamos acá, que abrazamos el hecho conceptual de la revolución, considerando que teníamos que transformar de raíz el mundo en el que estábamos viviendo. Y la abrazamos con mucha pasión y patriotismo. Y la verdad que muchos de los nuestros dejaron la vida. A cada uno de nosotros le faltan 30, 40, 50 compañeros que no envejecieron con nosotros en este esquema de considerar que teníamos que avanzar hacia un mundo distinto y donde el peronismo tenía mucho para aportar. Pero en esos 60 y en los 70 todavía estaba vigente la Guerra Fría y todavía estaban vigentes los 2 imperios que Perón claramente le había explicado al pueblo argentino que no tenían razón. Ni los que habían llegado a Berlín por el este, ni los que habían llegado a Berlín por el oeste, y que habían sido los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, Perón les decía, me parece que por ahí no van a matar. Me parece que por ahí la cosa no va. Y empezó a escribir algo que decía algo así como que la verdad que las sociedades para ser felices tienen que respetar
el libre albedrío de cada una de las personas y cada una de las familias, y a su vez le explicó a cada una de las personas y a cada una de las familias que, ojo, no van a ser felices si el conjunto no es feliz. Nadie se va a realizar en una sociedad que no se realiza, con lo cual le dimos un mensaje de tercera posición que era bien difícil, porque ellos acababan de ganar la guerra. Y hay que confrontar conceptualmente con los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Y costó. Él construyó su doctrina, Evita la difundió, y ahí fueron transitando estos 70 años. Y en los 70 también, contaba hoy y ayer en una milonga que me ofrecieron hablar, cuando empezamos esta gesta, como la dice habitualmente Vera, elegimos un tema, y el tema que elegimos era uno de Citarrosa, allá en los 70, que era, nos contaba con su guitarra el uruguayo, que decía, crece desde el pie. Y hay una estrofa que decía, guarda, que no hay revoluciones tempranas. Hay un debate en ese momento sobre las vanguardias, los focos, la política de cuadros, la política de masas, bla, 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 bla. Y Citarrosa con su guitarrita decía, guarda que no hay revoluciones tempranas. Y la verdad que ya pasaron 70 años. Y esto lo tomo a cuenta de lo que dijo el doctor sobre por qué volvemos a hablar de revolución, porque ahora no estamos ante una revolución temprana, ya tenemos 70 años. Lo que hay que ver es si están dadas las condiciones para poder revolucionar. Y en estos 70 años pasaron algunas cosas que nos permiten ser extremadamente optimistas, a pesar de que, como dice su santidad, estamos transitando aquello que muchos de nosotros la primera vez que lo vivimos, que es la Tercera Guerra Mundial. La tercera seguro que es la primera vez que la vivimos, pero una guerra mundial. Y una guerra mundial que tiene por característica distintiva que no es la voluntad de un pueblo que quiere apropiarse del territorio de otro pueblo, que son como nosotros en general solemos ver las guerras, sino la capacidad, la actitud que tiene un pueblo de apropiarse del trabajo de otro pueblo. La Tercera Guerra Mundial tiene como teatro de operaciones no un territorio determinado, sino la capacidad de un pueblo de aumentar la tasa de desocupación de otro pueblo. Quedarse sin territorio, quedarse sin trabajo tiene la misma consecuencia. En la incapacidad de administrar el hecho sistémico que implica que individuos, familias, colectivamente tengan un proyecto. Siempre va a haber una tasa de desocupación que hace inestable la administración del conjunto. ¿Cuál es? Bueno, depende de la característica de cada pueblo. España llegó a tener el 25% de desocupación y la cosa siguió andando. Nosotros tuvimos 25% de desocupación y se armó un lío bárbaro. Entonces, ¿cuál es la tasa de desocupación que hace no administrable el conjunto de la nación? Depende de la conciencia a nivel de combatividad, de organización, etcétera, de cada pueblo. En la Argentina dio muestra de que cuando llegó al 25% se armó un lío bárbaro. Que las consecuencias son las mismas. Te quiten el territorio, te quiten el trabajo, las consecuencias son similares. Y este es el espacio de la Tercera Guerra Mundial. Y entonces, ¿por qué somos optimistas? ¿Cómo podemos ser optimistas si el Papa en las últimas Pascuas dijo recen para que la próxima Pascua sigamos pudiendo rezar? Ya no dijo recen por la paz, recen para que sigamos. Todos tenemos claro que si empieza la utilización masiva de armamento nuclear, y nunca la humanidad estuvo más cerca de la utilización de armamento nuclear como ahora. Lo vemos a diario. Y eso es lo que nos pidió el Papa que recemos en la última Pascua. ¿Y por qué entonces somos optimistas? Y somos optimistas porque se han producido dos fenómenos muy particulares en las últimas décadas. El primero fue la caída del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín está claro que terminó con uno de los internacionalismos. A partir de los 90
empezamos a recibir, primero solapadamente y después fue claramente explicitado en un texto que nos hablaba del fin de la historia, Fukuyama, que decía, bueno, se terminó el Estado democrático burgués y el sistema capitalista se ha impuesto con sus reglas de mercado y es el fin de la historia. Así va a vivir la humanidad por los siglos de los siglos. Así como se completa el estudio de algunas disciplinas, que puede ser la matemática, puede ser la física mecánica, también se había completado aparentemente el esquema de cómo los hombres se iban a relacionar, y de ahí salió el consenso de Washington. Y por muchas décadas eso funcionó. Y yo le digo a los compañeros que a veces, y sobre todo en esta etapa, y porque ya estamos envejeciendo, y a veces hay que analizarlo a Menem con ese tamiz, el tamiz del consenso de Washington, porque no todos tienen la actitud de confrontar con el mundo. Perón la tuvo, y en ese momento el consenso de Washington, a lo largo y a lo ancho del mundo, estaba imponiendo sus condiciones. Y así fue. Y así nos tocó a nosotros asumir el gobierno. El consenso de Washington ordenaba las políticas y las conciencias de que los que decidían la política. Y de hecho esto fue tan así que cuando nosotros decidimos que teníamos que defender el trabajo argentino y empezamos a administrar el comercio exterior, teníamos claro que íbamos a confrontar con el mundo. Y fue una decisión tomada exactamente así. Presidenta, vamos a confrontar con el mundo, porque el mundo no va a permitir que un país, Argentina, impida el libre flujo del comercio internacional. Esto está impuesto, está conceptualizado, y fundamentalmente tienen esta institución, que es la Organización Mundial del Comercio, que es la que tiene delegadas las facultades, incluido de nuestro país, incluido de la Argentina, para tipificar la conducta del gobierno y decirle esto está bien, esto está mal, cuando uno intenta vulnerar el libre flujo del comercio internacional. Claro, el libre flujo del comercio internacional es el instrumento que permite que un pueblo trabaje y otro no trabaje. Porque en realidad cuando uno adquiere una mercadería, no es que está adquiriendo simplemente materia, está adquiriendo materia con forma, y esa forma la da el trabajo humano. Por lo tanto, cuando uno adquiere una materia con forma que se llama bien extranjero, también está incorporando trabajo que reemplaza trabajo local. Esto nosotros ya lo sabemos, esto pasó. Esto se sabía, y por lo tanto, cuando nosotros nos vimos en la necesidad de empezar a administrar el comercio exterior, allá por el año 2012, masivamente, sabíamos que el mundo iba a reaccionar, y el mundo reaccionó. Ahí reaccionó, no cuando pagamos la deuda. Esto lo dejo como apostilla porque a veces hacemos algunas interpretaciones de lo que está pasando en el mundo que no condicen con la realidad. Nosotros pagamos la deuda. Le dijimos al Fondo Monetario, no hay más artículo 4, no hay artículo 8, no vengas más, y el mundo nos dejó. El mundo nos dejó. Nosotros nos metimos a administrar el comercio exterior y el mundo no nos dejó más. Y de hecho a los 2 años, a los 2 años tuvo el resultado, nos hicieron un juicio. ¿Quiénes? Estados Unidos, Europa y Japón. Eso es el 60% del PBI mundial. Si el 60% del PBI mundial confronta contra la Argentina, está claro cómo va a terminar ese juicio antes de empezar. Y era obvio que esto iba a empezar. Pero la decisión política de una gobernante peronista fue: Moreno, si nos tenemos que pelear con el mundo por un puesto de trabajo argentino, nos vamos a pelear con el mundo. Y esto humildemente lo tenemos que reconocer, y de ahí viene el mensaje de estamos aislados en el mundo. No es que estábamos aislados, no es que los aviones no despegaban, no llegaban, no es que no... Estábamos insertos en el mundo.
Pero la realidad es que el mundo presuponía otras políticas. Algún viejo comandante Tupamaro, presidente uruguayo, llamaba y decía, están equivocados ustedes, siempre los argentinos equivocándose, el mundo va por un lado y ustedes van para el otro. Y decía, bueno, lo que pasa es que somos peronistas, sí, igual. Están, la verdad, que haciendo cosas que no se ven en ningún lado. Guillermito me decía, te lo digo, yo soy más viejo que vos, lo que están haciendo está mal. Y yo no podía decir que era un pequeño burgués que no había entendido lo que era el proceso revolucionario, porque había estado lustros preso y se había escapado y lo habían vuelto a hacer. Tipo que había peleado por la transformación, pero que se había convencido de que esto era irreversible. Me tocó a mí esas conversaciones, no te estoy hablando con interpósita personal al teléfono. Che, el presidente uruguayo sí quiere hablar con vos, como no. Y esto lo cuento porque es la acumulación de estas situaciones es la que genera conocimiento, y estamos acá para generar el nuevo conocimiento, esto es lo importante. Si generamos conocimiento entre todos, se termina esa estupidez de que tiene que venir alguien explicando lo que tenemos que hacer. Eso, en el peronismo la cosa es al revés. En el peronismo, Perón enseñó que los funcionarios somos esclavos del pueblo libre, y solo el pueblo libre puede generar conocimiento verdadero, no los esclavos. Yo le digo a estos compañeros que todos, cuando les toque, van a ser esclavos del pueblo libre. O sea que si están acá es porque aceptan libremente ser esclavos. Y por lo tanto aceptan libremente utilizar la lapicera en función del bien común y no para resolver un tema particular. Si alguno de los nuestros utilizó la lapicera para resolver un tema particular, es porque le faltó doctrina, no porque le sobró. Los nuestros... Votemos a un compañero. A mis compañeros del alma del movimiento peronista, tienen la oportunidad de votarme, de votar un compañero. Todos juntos a ganar la elección. Con honestidad y coraje, Guillermo Moreno, precandidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lista 501C, Unidad Porteña. Son esclavos del pueblo libre, porque incluso para vivir de lo ajeno se hace con código y no con una lapicera. Se hace asumiendo el riesgo que se tiene que asumir, pero no con una lapicera. Eso no es de código. Y entonces los nuestros tienen que saber, cuando les toque, que son esclavos de su pueblo, y por lo tanto en su pueblo está el conocimiento. Kirchner siempre decía, me paro a hablar desde mi media verdad. Nunca dijo, me paro a hablar desde la verdad. Por lo tanto, nunca bajó línea. Siempre iba y decía lo que él pensaba que era simplemente la media verdad, y lo decía siendo presidente. Y decía, la otra media verdad debe estar por ahí, escuchémonos para encontrarla. Y entre los dos hacemos la verdad. Y después le toca ejecutar esa verdad, simplemente es ejecutar la verdad, no transmitir la verdad. Son dos cosas absolutamente distintas. En la construcción y en las formas también está el fondo. Por eso nosotros no hemos renegado de nuestra liturgia. Porque no es que los curas van cambiando la liturgia cada 2 años, sino esto sería un lío. Uno va a una misa a cualquier lugar del país, del mundo, y las misas son iguales. Y los actos peronistas tienen que ser actos peronistas. La liturgia es muy importante porque nos encontramos, nos referenciamos, nos olfateamos, nos vivimos, nos sentimos, nos damos fuerza mutuamente. Fíjense el desafío de los compañeros que están diciendo, los locos que somos, que venimos a imponer la liturgia peronista en la capital federal. Esto ciertamente es un desafío que ni los más audaces se lo podían imaginar. Pero desde que empezamos, resulta que en vez de ser piantaboto, las situaciones se revelen. Empiezan a pasar cosas que no pasaban. Porque nos empezamos a encontrar, nos empezamos a mirar, nos empezamos a entender en la capital. Y eso para nosotros es muy importante porque hace años que eso no pasaba. Esto
del peronismo puesto en acción en la ciudad de Buenos Aires, nos referencia en otro plano, en el plano del destino histórico que alguna vez Perón señaló y que Evita comunicó cuando allá en la marcha Evita Capitana supo decir que Perón había hecho una doctrina para los pueblos del mundo. Y nosotros la cantábamos en voz del cuello, pero era difícil, porque estaban los dos imperios vivito y coleando e imponiendo las políticas mundiales al margen de toda la pasión y patriotismo que nosotros poníamos del ser nacional para confrontar con los dos imperios. Pero la realidad es que el mundo estaba estructurado. Había algunos fenómenos que pasaban regionalmente, pero el mundo estaba estructurado. Y de hecho estaba tan estructurado que así fue. Así fue. Hasta el 90, que colapsó uno, y empezó a reinar el otro y consideró que se había terminado la historia, que se había alcanzado el máximo y que todos íbamos a seguir transitando como veníamos transitando, de acá hasta siempre, hasta el fin de los tiempos. Pero resulta, en estas cosas interesantísimas que tiene la política, como la vida, que el 20 de enero del 2016 asumió la presidencia en los Estados Unidos el único que no tendría que haber asumido, que no debería haber ganado la interna de los demócratas y que no debería haber ganado la presidencial en los Estados Unidos, y empezó a administrar el comercio exterior. El único país que no tenía que administrar el comercio exterior está haciendo un lío bárbaro en el mundo porque administra el comercio exterior. Y a diferencia de lo que pasó con Argentina, que inmediatamente le hacen un juicio, con él, porque tiene 14 portaaviones, tiene una paciencia estratégica extraordinaria. Ahora, lo que pasa con nosotros es que resulta que por primera vez en un país central y en la superpotencia empiezan a hacer una política que nosotros hicimos hace 5 años atrás. Eso no pasó nunca. Nunca. Nunca había pasado que los Estados Unidos adopten una política que habíamos hecho nosotros y que había sido cuestionada por el mundo. Es una cosa notable lo que está pasando. Claro, cuando estos hechos de transformación a uno le toca vivirlo en el día a día, no es fácil darse cuenta. No es fácil. Uno tiene que mirar la foto y ahí dice, la pucha, cómo envejecí. Si no, uno no se da cuenta. Esto empezó a pasar el 20 de enero del 16 y el mundo cambió, porque entre otras cosas se terminó el consenso de Washington. Lo que uno no hubiese pensado que iba a pasar, pasó. Tenemos un papa argentino, cosa impensada hace un lustro atrás, y se terminó el consenso de Washington, que ordenó todas las políticas y las conciencias de los presidentes del 90 para acá. Estamos hablando de 27 años, 30 años. ¿Quién iba a pensar que la hegemonía de la Organización Mundial de Comercio iba a llegar a su fin? Una cosa extraordinaria. ¿Y quién iba a pensar que iba a llegar a su fin por la vocación del pueblo que había recibido los beneficios de la Organización Mundial de Comercio, pero que evidentemente también algunos elementos no le cerraban y decidió cambiar? Y ese cambio es un cambio que a nosotros nos reordena el mundo desde un lugar distinto, absolutamente distinto. En la administración del comercio exterior nos encontramos, y no podemos otra cosa que encontrarnos, porque ninguno de ustedes puede no pensar que cuando el peronismo vuelva a gobernar los destinos nacionales no vamos a administrar el comercio exterior, vamos a volver a administrar el comercio exterior. Por lo tanto, estamos en condiciones de decirle a nuestras empresas y a nuestros trabajadores tranquilos, porque llega el peronismo e inmediatamente el aparato productivo argentino pone en valor todas sus empresas, todas y cada una de sus empresas, cómo administrando el comercio exterior. Es la solución de corto plazo, pero es una solución para que las empresas y por lo tanto sus trabajadores vuelvan a tener una rentabilidad y los trabajadores no estar con la sin razón de tengo trabajo, no tengo trabajo. Ya lo decimos.
Lo de Trump administrando el comercio exterior y haciendo lo mismo que hacíamos nosotros hace que las bestias que éramos el pasado pasamos a ser el futuro. Y entonces aparece el primer elemento ordenador de que tenemos la verdad histórica. Notable. El mundo empieza a copiar al peronismo. Cuando este llegó en su discurso inaugural para volver a sumarse a la corriente global, dijo: en mi gobierno no va a haber ningún Moreno. Creo que lo dijo por ahí. Pero la señal al mundo fue: no va a haber más administración de comercio. Tranquilo, y el mundo lo recibió. Un año y pico después aparece Trump y el mundo cambió. E inmediatamente terminó el Acuerdo del Pacífico, que era el espacio estratégico de inserción internacional de la Argentina con este experimento oligárquico. Por eso se deprimió. Cuando tenía todas las respuestas le cambiaron las preguntas. No es un tema menor. No es que quedarse sin visión estratégica no te deprime, te deprime. Y este se deprimió y se fue a chapar madera a que le volviera a enseñar a respirar porque había perdido esa actitud. Se quedó sin el Acuerdo del Pacífico y se produce otro fenómeno extraordinario. Naturalmente Trump, de nosotros, por ahora solo aprendió a administrar el comercio exterior. No aprendió que hay que amar al pueblo vecino. Como eso no lo aprendió, levantó un muro. Ese muro, para los que quedaron del otro lado, es un lío grande. Pero no es culpa nuestra, muchachos. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer cuando vinieron a instalar el ALCA en Mar del Plata. Y le dijimos no. Y si el ALCA estaba mal, el NAFTA también. Porque el ALCA es el estadio superior del NAFTA, como diría Lustó en la evolución. Entonces, miren, el problema de la dirigencia mexicana. En algún momento del devenir mexicano, la dirigencia mexicana empezó a pensar que México era Norteamérica. Y de hecho uno hablaba con ellos y le decía: nosotros somos Norteamérica. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? Si siempre fueron Centroamérica, ¿no? Ahora Centroamérica está más abajo. Cambió. Antes era el Río Bravo, ahora es más abajo. Todo es Norteamérica. Una cosa notable, pero había que hablar con los dirigentes mexicanos. Esa vieja alianza PRI-peronismo, donde nuestros exilados iban allá, nosotros veíamos su película, ellos su música, se empezaron a aislar. Ellos pensaron que era Norteamérica, ahora se dan cuenta que no son Norteamérica. Y nosotros, como en la parábola del hijo pródigo, los recibimos con una fiesta. Porque finalmente se vuelve unido que nunca se tenía que haber desunido, que es Hispanoamérica. Y es extraordinario lo que empieza a pasar. La administración del comercio, un muro y recuperamos Hispanoamérica. Y seguimos bajando y nos encontramos con los colombianos. Y esto sí que quiero que le prestemos especial atención. Una vieja guerrilla marxista-leninista, después de 60 años de combate, se encuentra en un tratado de paz con un sector de la oligarquía nativa, que quiere hacerlo despacito. Y me llama la atención. ¿No? No que llama la atención, pero deja de hacerlo. Está bien, está bien. Me llamaron la atención, volvamos a reír. Entonces, una vieja guerrilla marxista-leninista, después de 60 años de combate, se encuentra con un sector de la oligarquía nativa y firma un tratado de paz oficiado por el Papa Francisco y Raúl Castro, donde muchos de los elementos que desencadenaron el combate durante 60 años están solucionados. En un mundo en guerra, Hispanoamérica, mensaje de paz. Esto es muy importante. Y seguimos hacia el sur y nos encontramos con nosotros, los peronistas, que somos los únicos que cuando empiezan a reverdecer nuevamente los modelos nacionales tenemos una doctrina que nos hace articular cómo son los modelos nacionales. Porque sabemos cómo son los modelos nacionales. Entre otras cosas, nuestra doctrina dice, cuidado, los modelos nacionales son válidos, urbe orbe,
si aman al pueblo vecino, no si lo odian al pueblo vecino. Porque los modelos nacionales también pueden hacer brotar lo peor de los pueblos, como ya enseñó las Europas en el siglo pasado, y costó 60 millones de vidas. Nuestra doctrina, dice, es una bandera de amor y paz para los pueblos del mundo. Y se cantaba esto en Evita Capitana allá cerca del 50. Una cosa extraordinaria cuando hicieron el himno del Partido Femenino Peronista. Esto era. Ya decían que era una bandera de amor y paz para los pueblos del mundo. Claro, finalmente, sin que todavía el mundo lo sepa, sí quedó una doctrina internacional. Es la nuestra. Y ahora quedó el espacio para transitarlo, y en ese espacio para transitarlo resulta que tenemos el mejor comunicador del mundo, que está del otro lado del Atlántico, que es el único que cuando habla el mundo hace silencio y lo escucha, y él habla con conceptos que nosotros entendemos. Está hablando nuestro idioma, está hablando nuestros códigos, entendemos lo que está pasando. Nunca nos pasó esto a los peronistas. Nunca tuvimos un mundo que nos pudiera recibir sin agresión. Porque cuando Perón creó la doctrina, se confronta contra los ganadores del mundo. Y de ahí para adelante fue siempre igual. Y esta es la primera oportunidad histórica que tenemos de no decir que el campo está orégano, válgame Dios, pero de empezar a transitar con nuestra doctrina a escala global y que razonablemente nos escuchen. No digo persuadir, digo que nos escuchen. No lo pudimos hacer en 70 años, sino muchos de ustedes han viajado y muchos de ustedes han intentado explicar el peronismo y se han vuelto sin que les entendieran de qué estábamos hablando. Esta es la primera vez que estamos en condiciones de poder empezar a transmitir nuestra doctrina, porque el mundo necesita nuestra doctrina, porque es poner en valor los vectores nacionales en los modelos de desarrollo, y esto significa que cada pueblo lleva su ritmo para alcanzar su velocidad, su felicidad, implica que cada pueblo a su velocidad va a alcanzar su felicidad. No hay una receta global, pero también le decimos a los pueblos que usted sea feliz depende de que el otro pueblo sea feliz. Por eso ámelo y haga todo lo necesario para que su pueblo vecino también sea feliz. No como este tarambana que presupone, y no es un tema accesorio, presupone que cada ser humano se puede armonizar con el universo si aprende a respirar. Y a pesar de que abunden los comedores populares, vos vas a ser feliz porque como sabés inspirar y expirar correctamente, y tu armonía con el más allá, te importa un carajo lo que pasa a tu alrededor. Y eso no somos nosotros, todo lo contrario. Por eso esa doctrina que nos quieren instalar de los gurúes, que nos vienen a decir que si sabes respirar sos feliz. Y guarda con esto, porque el primero que contestó como obispo es el de La Plata, que no es un amigo de esta casa, pero le contestó claramente, diciendo, ¿a dónde nos está llevando? ¿Qué le pasa? Ese le contestó. Y es muy importante esa contestación, porque va al núcleo duro. Este vino a construir una sociedad preperonista donde la solidaridad es lo primero que se tiene que terminar. Claro, de este lado está el peronismo, que básicamente es solidaridad, porque es justicia social. Y entonces la gran confrontación es con él en los términos de la política, prácticas y explícitas, como señalaron los compañeros, pero también en lo profundo, en lo filosófico, teológico y doctrinario. La confrontación con nosotros es finalista. O el pueblo argentino
aprende a respirar y por lo tanto acepta 30%, 40% de pobre, lo que sea necesario para que le cierre la cuenta, o no lo acepta porque sigue siendo un pueblo solidario y hace temblar este experimento oligárquico. Por eso estuvimos preocupados allá en el primer trimestre del 2016 cuando uno de los nuestros se fue alegre a Davos, pero después Guido de Davos pidió disculpas y nosotros somos miembros. Pero estuvimos preocupados, porque en ese momento, cuando a mí me dijeron este podía ser el presidente del Partido Justicialista, ¿se acuerda que señaló? Eso significa, en términos, al menos de mi disciplina de economía, que si yo transformaba el 100% del pueblo argentino en el 75%, el 25% pasaba a ser excluido, que es la pobreza que necesitan, si sobre ese 75 pasa a ser un universo y solo hago política como hacen los brasileros, sobre el 60% y al 40% que son pobres lo parta un rayo, yo ganaba. Y hoy estábamos hablando para el 75%, no para el 100%. Estuvimos a punto, pero supimos hacer lo que teníamos que hacer. Pusimos al movimiento peronista, sacamos a la cancha los anticuerpos, le pedimos que se afiliaran, le pedimos que reflexionáramos, que no nos olvidáramos la solidaridad. Hicimos, entre otras cosas hicimos la segunda afiliación más importante de la historia del Movimiento Nacional Justicialista y acá estamos. Sobre el 100%. Y en esta discusión profunda, es obvio que también tenemos los pasos tácticos que damos. Porque si yo les digo a ustedes cuando colapsó el plan de convertibilidad, y ustedes no me van a decir el 19 de diciembre a las 8 de la mañana del 2001. Ahí colapsó la política, el plan de convertibilidad, cada uno tendrá su visión, pero sabe que fueron semanas, meses o años antes. Este experimento en términos económicos está terminado, pero está disociado de su terminación política. Lo tenemos que dejar de que estén disociados. Para eso tiene que haber un triunfo rotundo del peronismo a lo largo y lo ancho del país. Y también en la ciudad de Buenos Aires. Pero no solo eso, porque hoy tenemos la posibilidad, por primera vez también en 70 años, de no solo llegar al gobierno, sino llegar al poder. El peronismo nunca tuvo el poder, tuvo muchas veces el gobierno, pero nunca tuvo el poder. Perón explicó muy clarita la diferencia entre el gobierno y el poder. El otro día me lo pregunto, pero ¿cuál es la diferencia? Y es muy fácil. En la capacidad que uno tiene de tomar una decisión se llama gobierno. La capacidad de implementar esa decisión se llama poder. ¿Ven la diferencia? Pensarla. De ahí a que la vayas a hacer, una diferencia fenomenal. Y ahora estamos en condiciones, por primera vez, de llegar al gobierno y llegar al poder. Por lo tanto, hacer un modelo de desarrollo que sea justo, inclusivo y sustentable, que es lo que va a generar tierra de trabajo y techo para todos, justo, inclusivo y sustentable, pero permanente. Para que sea permanente tenemos que cambiar la ecuación de poder en la Argentina, y por eso empezamos a hablar del experimento oligárquico y decirle, mira, que el poder siempre lo tuvo la oligarquía, ahora vamos sobre ese poder que detentaba la oligarquía, que hace, entre otras cosas, que te saquen la comida de la boca, como bien explicó uno de los disertantes anteriores. Para esto necesitamos una táctica electoral muy sencilla, que era la unidad del peronismo como elemento articulador de una unidad mayor. En la ciudad de Buenos Aires lo pudimos hacer. El presidente del Partido Justicialista tuvo una táctica correcta, armó un frente electoral, y en ese frente electoral tenemos tres expresiones bien concretas. La expresión de izquierda, de Chico Itaí, la expresión progresista, que es la que encabeza el compañero Firmus, y la expresión peronista. ¿Qué nos permite esto? También resolver un debate que teníamos en el Partido Justicialista sobre cómo convocamos a los sectores que se identifican razonablemente con nuestra causa, pero no son peronistas. Si lo hacemos desde un peronismo implícito o lo hacemos desde un peronismo explícito. Y era un debate que lleva muchas décadas y que ciertamente no se puede resolver con una encuesta o en una situación. Había que salir a la cancha a jugar. Esta PASO
nos permite salir a la cancha y jugar. Y después vamos a estar todos juntos. Porque está claro que primero lo primero y segundo lo segundo. Pero estas pequeñas sutilezas, diferencias, permiten resolver temas de fondo. Y también permiten resolver algunos pensamientos que abundaron en nuestro gobierno, porque fuimos un gobierno amplio y generoso, y que tiene que ver con esta discusión, con el otro internacionalismo muy incipiente que se está reformulando, que es la socialdemocracia europea. No le podemos esquivar el bulto a este debate, si no nos equivocamos, porque son las dos discusiones que estamos dando. Estamos dando la discusión con la oligarquía por el poder, en una táctica electoral correcta, pero también estamos discutiendo la matriz ideológica de nuestro modelo de desarrollo. Porque podemos transitar y vamos a transitar, pero tenemos algunas diferencias. No es que el periodista que más ataca al Papa está en Clarín o en La Nación y no tenemos que hacer cargo, o no nos hacemos cargo, no hacemos los tontos. El que más ataca al Papa escribe en algo que a veces nosotros vamos a humear, a veces encontramos algo, porque es otro esquema el que también se está discutiendo. Y esto no está mal que lo asumamos, no está mal, está bien que lo planteemos y lo expresemos en nuestros actos, no en la elección a octubre, porque en la elección a octubre vamos todos juntos. Pero este es el momento de empezar a plantear que el peronismo orgullosamente siente que tiene su doctrina para ofrecérsela a los pueblos del mundo. Y ese debate también se expresa en estas pasos, no para octubre, ahora, porque son las diferencias, pequeñas diferencias que tenemos, y que es válido que se expresen, es válido que se reflexione, como esta mañana, en un desayuno que tuvimos con el Movimiento Obrero Organizado, y otro, el movimiento estudiantil y demás, reflexionamos sobre algo tremendo que acaba de pasar en Hispanoamérica, que es la reforma laboral en Brasil, que ya no es del siglo XX, es del siglo XIX, con lo cual claramente terminó el Mercosur. No hay ninguna posibilidad de espacio económico común con asimetrías tan violentas en el marco laboral. No hay ninguna posibilidad, ninguna. La Administración de Comercio Exterior va con los chinos y con los brasileños, porque está claro que una botella de agua mineral hecha con una mano de trabajo casi esclava va a ser mucho más barata. Pero entonces tenemos un problema y lo tenemos que asumir. Ahora, ahí pasaron 12 años de gobierno del PT. No son responsables. En la derecha, ¿de qué derecha, mi amigo? ¿Qué es lo que pasó para que el Congreso brasileño en sus dos cámaras aprobara esto? ¿Qué es lo que pasó? Porque está bien, sacaron al presidente suponiendo que... Pero los diputados son los diputados. ¿O qué pasó? O también cambiaron el Congreso como cambiaron el presidente. Esta fue una decisión legislativa, no de Temer. No es la ley de Temer, es la ley del Congreso, de los representantes del pueblo brasileño, que son los que vienen de las últimas elecciones. Y si no nos hacemos los tontos y queremos hacer como los chicos, a los 4 o 5 años que uno les regala un rompecabezas y la pieza que no va, la meten a los golpes. Y está bien a los 4 o 5 años, pero no metamos las piezas a los golpes, porque acá estamos reflexionando entre cuadros políticos. El Congreso brasilero es el que acaba de firmar esa ley, sellar esa ley, y es el que acaba de definir que el Mercosur se terminó, salvo como me dijo el periodista el otro día en el programa de Mauro, no, y si nosotros lo copiamos, claro, si nosotros lo copiamos, este pueblo dejó de ser peronista. Quizás alguno del gobierno está pensando, eso es impensable. ¿Por qué? ¿Cuál es la gran diferencia entre ellos y nosotros? Y que acá pasó Perón y Eva. Y entonces es impensable que eso pueda pasar en la Argentina. Sin confrontación, impensable. ¿Dónde está el paro general en Brasil por esa ley?
Finalmente, ¿qué es lo que están buscando los brasileños? ¿Qué está buscando la clase dirigente brasileña? Que un trabajador brasilero pueda ser reemplazado vis a vis por un robot de ida y de vuelta. Le están diciendo al trabajador, si me sirve más un robot, contrato robot. Así que, ojo, comportate como un robot. No vas ni al baño, laburás 12 horas, no hay indemnización y se llega a discutir. Cosas que estaban superadas. Esto en Argentina es impensable. Ninguno de ustedes puede suponer que se puede empezar a reflexionar sobre eso, y mucho menos que pase del Congreso de la Nación. Obviamente que el movimiento obrero organizado tiene que estar alerta, tiene que estar atenta, tiene que hacer todo lo que tiene que hacer, y en la política tenemos que hacer todo lo que tenemos que hacer. Pero en este Congreso es impensable que pase eso. O alguien piensa que algún diputado va a levantar 4, 10. No, las embarazadas pueden hacer todo el trabajo que ellas consideren que pueden hacer. Esta joda, está todo loco. Y usted lo echa, pero si la empresa le dice, tiene que rediscutir su indemnización y vemos lo que le damos. Pero esto es una cosa, es absurdo. Y si la empresa le pide, trabaje 12 horas, 14 horas, 16 horas y después se va a su casa. Es una cosa impensable. Esto nos acaba de pasar. El hecho de que nosotros volvamos a levantar el ser argentino como centro de todas nuestras decisiones es un tema central. Levantamos el ser argentino y a su vez levantamos y volvemos a poner al hombre y a nuestras mujeres como centro de todas nuestras decisiones. Como centro de todas las decisiones, de ninguna manera vamos a hacer esa ley. Estas cosas son las que nosotros estamos poniendo en valor en esta elección, porque de esto hablamos nosotros. De esto hablamos los peronistas. Si nos dan una táctica correcta, nosotros vamos a estar en condiciones, y esa táctica correcta implica la unidad del peronismo, que las distintas formulaciones del peronismo que va a haber a lo largo y a lo ancho del país, le van a sacar más de 20 puntos porcentuales al actual oficialismo. Y si eso pasa, y después seguirá el plan de Dios. Y después tenemos que reflexionar cómo hacer un modelo de desarrollo permanente, sustentable, bla, 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 que el peronismo tiene mucho para aportar. Y ahí viene la segunda etapa, solamente para el pueblo argentino. Y no, porque ahora el mundo está necesitado también de los días más felices. Porque no hay otra cosa. Y resulta que Perón, vamos a buscar, y resulta que hablaba de la segunda etapa de la revolución, que era la continental. Continental llegaba hasta México. Y decíamos, mire, ahora volvemos a unificar Hispanoamérica. Si hacemos un modelo permanente, los pueblos del mundo se pueden empezar a copiar, incluido el brasilero, que en este momento viene vendría. Y esto es muy importante. ¿Tenemos qué? Representante brasileño. Ah, muy bien. Bien que le van a... Bien que nos, muy bien que nos va a venir. Ayer, ¿cuál es? Ayer había otra en la milonga. Ah, muy bien. Ayer había otra en la milonga. Tenemos por todo, mi hijo brasileño. Tenemos... Y esto, bien que nos va a venir. Bien que nos va a venir. Y en este esquema, los pueblos del mundo también van a empezar a copiar el modelo argentino, porque no hay contagio más intenso que el contagio del ejemplo. Y por primera vez, los pueblos del mundo van a poder observar que hay un modelo que pone el acento en los elementos nacionales, en que cada pueblo tiene que tener su velocidad, pero que ama a los pueblos vecinos. Y con eso quizás también consigamos y vayamos avanzando hacia la paz mundial. Todo esto es lo que está en juego. Y todo esto es lo que nos están reclamando. Todo esto empieza también con la trascendencia de ganar las PASO. Si ganamos las PASO, si nos ordenamos, si tenemos la suficiente densidad, si hacemos una extraordinaria elección, si conseguimos el gobierno y el poder, y si hacemos un modelo permanente y sustentable en el tiempo, los pueblos van a tener un espejo a donde mirar, que es lo que está pidiendo su santidad. Y si eso pasa, muchachos, nosotros le vamos a poder decir, nuestra guía espiritual, nuestra querida Eva, y le vamos a poder decir, General Perón, al final, después de 70 años tenían razón.
existe una doctrina que es universal. Y de ahora y para siempre, los días más felices fueron, son y serán peronistas. No solo para el pueblo argentino, sino que por primera vez para todo el pueblo del mundo. Bajemos los impuestos. El gobierno nacional te metió la mano en el bolsillo aumentándote el precio de la comida. Que el jefe de gobierno de la ciudad te la devuelva bajándote los impuestos. Ese es nuestro compromiso. Con honestidad y coraje, Guillermo Moreno, precandidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lista 501C, Unidad Porteña.